Carmen nació en un barrio humilde, hija de inmigrantes latinos que trabajaban jornadas eternas para llenar la nevera. Su padre era mecánico, su madre limpiaba casas. Desde pequeña, Carmen entendió lo que significaba ganarse cada oportunidad, cada paso. Su apellido, Ramírez, era motivo de burlas sutiles en la escuela, de miradas condescendientes en las entrevistas, y de rechazo disfrazado de formalidad en los correos de gracias por participar. Pero Carmen tenía algo que nadie podía ignorar por mucho tiempo: una mente brillante, una ética de trabajo férrea y un corazón que no conocía la palabra rendirse. Se graduó con honores en ingeniería de software en una universidad donde siempre fue la chica latina del fondo. Nadie la veía como una futura líder, excepto ella misma. Después de ser rechazada una y otra vez por grandes empresas tecnológicas, algunas incluso sin leer más allá de su nombre, decidió crear su propio camino. Con solo una laptop usada y una idea simple pero poderosa, fundó una startup tecnológica enfocada en soluciones para pequeños negocios latinos. Al principio, trabajaba desde su cocina, programando por las noches, diseñando en las madrugadas y haciendo llamadas con voz firme aunque por dentro sintiera miedo. Los primeros años fueron duros. Nadie quería invertir en una mujer joven, latina, sin conexiones reales. Pero los pocos que creyeron en ella vieron cómo su proyecto crecía como fuego. Su aplicación comenzó a usarse en barrios marginados, en tiendas familiares, en salones de belleza, en ferreterías olvidadas por el sistema bancario. Y de ahí, al mundo. Con el tiempo, su empresa se convirtió en una multinacional reconocida por su impacto social y su innovación. Carmen fue portada de revistas, dio charlas en universidades que antes no la querían como estudiante, y fue nombrada una de las líderes más influyentes del sector. Pero Carmen nunca olvidó sus raíces. Ni los rechazos. Ni los silencios. Y fue ese recuerdo el que la llevó, años después, a hacer algo que nadie esperaba de una CEO de su calibre. Carmen tenía 24 años. Acababa de terminar la universidad, con un portafolio impecable, referencias sólidas y una carta de presentación que cualquiera hubiera soñado. Aplicó con ilusión a una de las empresas tecnológicas más importantes del país. Pasó las primeras etapas con facilidad, exámenes técnicos, pruebas de lógica, hasta la entrevista presencial. Ese día se vistió con su mejor blazer prestado, repasó sus respuestas frente al espejo y llegó con anticipación. Al entrar a la sala, lo notó todo al instante: las miradas rápidas entre los entrevistadores, el tono condescendiente, las preguntas que no tenían nada que ver con su talento. ¿De dónde eres, realmente?, le preguntó uno, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Tus padres entienden lo que haces? ¿Trabajan en algo relacionado a la tecnología? Otro soltó entre risas. Tu nombre, no sé si encajaría con nuestros clientes, comentó un tercero, como si hablara del clima. Carmen respondió con respeto. Con fuerza. Pero al salir de la entrevista, ya sabía que la respuesta sería un no. Un silencio disfrazado de profesionalismo. Esa noche, frente a su computadora, lloró en silencio. No de tristeza. De rabia. De impotencia. Y en medio de ese nudo en la garganta, abrió un nuevo documento en blanco y escribió el nombre que cambiaría su vida: Raíz. Así se llamaría su proyecto. Porque todo árbol nace de una raíz, y la suya, latina, trabajadora, invisible para muchos, sería el pilar de algo más grande. Al día siguiente, en vez de seguir esperando llamadas, Carmen comenzó a programar su primera línea de código. A diseñar la plataforma. A buscar pequeñas tiendas que quisieran digitalizar su negocio. No tenía capital, ni respaldo. Tenía hambre, visión, y una herida que ya no la frenaba, la impulsaba. Los años habían pasado. Carmen ya era reconocida internacionalmente. Premios, entrevistas, portadas. Para el mundo, era una historia de éxito rotundo. Pero ella sabía que la verdadera prueba no estaba en los escenarios, sino en los pasillos que nadie graba. Una noche, revisando quejas internas, notó algo que le removió el alma: reportes anónimos de discriminación, microagresiones y maltrato dentro de algunas sucursales de Raíz. Comentarios sutiles sobre acentos, nombres, apariencia. Todo eso en la empresa que ella había creado para romper esas mismas cadenas. No lo dudó.
Se miró al espejo y tomó una decisión radical. Se cortó el cabello. Cambió su estilo. Ropa sencilla, sin marcas. Lentes sin aumento. Sin maquillaje. Una libreta en la mano y una historia convincente. Se llamaba Clara, estaba desempleada y buscaba una oportunidad. Pasó por el mismo proceso que miles de empleados de su empresa. Aplicó desde cero. Nadie reconoció a la mujer que, en los salones altos de la sede central, firmaba contratos millonarios. En esta sucursal, era solo otra aspirante más. Y fue contratada, como recepcionista. Los primeros días fueron una bofetada silenciosa. Vio cómo algunos jefes hablaban con desprecio a los empleados con acento extranjero. Cómo se burlaban en voz baja de quienes usaban nombres difíciles de pronunciar. Cómo se ignoraban las ideas de las trabajadoras latinas y se exaltaban las de otros, aunque fueran idénticas. Un gerente incluso le dijo a Carmen, sin saber quién era: aquí lo importante es que sonrías, no que pienses demasiado, ¿me entiendes, Clara? Ella solo asintió. Tomó nota. Observó. Escuchó. Cada día, más convencida de que el problema no era solo externo. Estaba dentro. En su propia creación. Una tarde, vio cómo despedían sin justificación a una joven madre por no encajar con el perfil. Esa noche, Carmen no durmió. Y al día siguiente, se quitó el disfraz. Entró a la sucursal con su nombre real. Con su ropa habitual. Con la mirada firme. Nadie lo podía creer. Los empleados en shock. El gerente, pálido. Y ella, serena, se paró en el centro de la oficina y dijo con voz clara: yo soy Carmen Ramírez. Y esto no representa lo que construí. A partir de hoy, todo cambia. El silencio en la sala era absoluto. Podías escuchar el zumbido de la fotocopiadora al fondo, como si el mundo se hubiera congelado por un instante. Algunos empleados no podían procesar lo que veían. La mujer a la que habían ignorado durante semanas era la fundadora. La CEO. La mente detrás de todo. El gerente, con la voz temblorosa, intentó recuperar el control. Señora Ramírez, esto debe ser un malentendido. Carmen no le dio espacio para excusas. Lo miró con la misma firmeza que había usado años atrás para enfrentar a inversionistas que no creían en ella. No es un malentendido. Es una cultura podrida que permitiste. Tú y varios más. Se giró hacia el resto del equipo. Vi cómo trataban a los trabajadores latinos, a los de piel morena, a los que no tenían un apellido fácil de pronunciar. Vi cómo ignoraban ideas, cómo despedían sin justificación, cómo burlaban la esencia de raíz. Un murmullo comenzó a crecer entre los empleados. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Otros bajaban la mirada, avergonzados. Carmen respiró profundo y continuó. Yo no fundé esta empresa para repetir las reglas de un sistema que nos rechazó. La fundé para romperlas. Para que gente como tú, como yo, como nuestros padres, pudieran trabajar con dignidad. A partir de hoy, esa misión no es negociable. Acto seguido, pidió que reunieran a todo el personal de la sucursal. Frente a todos, despidió públicamente al gerente y 2 supervisores que habían sido reportados. Pero también hizo algo más poderoso. Promovió a una joven ecuatoriana del área de atención al cliente, a quien había visto defender a una compañera cuando nadie más lo hizo. Personas como tú representan a Raíz. Porque el liderazgo no se impone, se demuestra. Y así, en cuestión de horas, la sucursal cambió por completo. No por miedo, sino por despertar. Porque los trabajadores se dieron cuenta de que no estaban solos. Que alguien los veía. Que la CEO no solo hablaba de justicia desde un escenario, sino que la practicaba en el terreno. La historia explotó en redes sociales apenas unas horas después. Un trabajador grabó parte del discurso de Carmen y lo subió a TikTok con el título: la CEO que se infiltró en su propia empresa para enfrentar el racismo. En menos de 24 horas, el video superó los 5 millones de visitas. Los medios la buscaron. Las noticias la titularon como una líder valiente, una mujer que no se escondía tras cifras o comunicados fríos. Pero Carmen no buscaba fama. Buscaba un cambio real. Convocó una reunión de emergencia con los directivos de todas las sedes de Raíz,
en cada país donde operaban. No aceptó excusas. Les mostró lo que había visto, lo que había vivido, lo que había sentido. Y luego dijo, con una calma poderosa: o lo transformamos todo, o no merecemos seguir existiendo. Y lo transformaron. En las semanas siguientes, Carmen lanzó un programa interno obligatorio contra el racismo estructural. Se creó un sistema anónimo de denuncias que respondía en menos de 48 horas. Se revisaron todos los procesos de contratación. Se eliminaron sesgos, se ajustaron políticas, se despidieron a quienes se negaron a cambiar. Pero no se quedó ahí. Carmen decidió ir más allá. Fundó una organización paralela sin fines de lucro, Raíces Vivas, destinada a apoyar a jóvenes latinos que eran rechazados por su nombre, su acento o su apariencia. La fundación ofrecía becas, mentorías, acceso a tecnología y acompañamiento psicológico. Y como si eso fuera poco, Carmen escribió un manifiesto: "No quiero tu silla, quiero construir la mía", que fue adoptado por empresas en más de 12 países. Su frase final se volvió emblema: "No vine a encajar. Vine a cambiar las formas que nunca nos incluyeron". 5 años después de aquella infiltración, Carmen fue invitada a hablar en una cumbre mundial sobre equidad empresarial. Cuando subió al escenario, miles se pusieron de pie. No por su poder, sino por su coherencia. Terminó su discurso mirando directo a la cámara, hablando no solo como CEO, sino como hija, como latina, como mujer que un día fue invisible. A todos los que han sido ignorados por su nombre, por su piel, por su acento, no están solos. Nuestro tiempo no es mañana. Es ahora. Nuestra historia no la escriben ellos. La escribimos nosotros. El auditorio estalló en aplausos. Y mientras bajaba del escenario, Carmen no pensaba en los titulares, ni en las cifras. Pensaba en aquella versión de sí misma, la que lloró frente a una computadora, y le susurró en silencio: "Lo logramos". Tras su visita incógnita, Carmen no solo cambió una sucursal. Cambió la dirección completa de su empresa. Convocó a todos los altos ejecutivos a una reunión en la sede central. La mesa era larga, el ambiente tenso. Muchos no sabían qué esperar. Había directivos con trajes elegantes, con discursos perfectos, y con corazones desconectados de la misión original de Raíz. Carmen no alzó la voz. No lo necesitaba. Con una carpeta en mano, comenzó a exponer los resultados de su investigación, testimonios, actitudes, datos que mostraban cómo la discriminación se había filtrado como veneno silencioso en los niveles más altos de su compañía. Y entonces lo dijo sin rodeos: "Vamos a limpiar la casa. Empezando por arriba". Esa misma semana, se desvinculó a 6 altos mandos. Algunos llevaban años. Otros tenían títulos brillantes. Pero ninguno tenía el compromiso que hacía falta para liderar una empresa como Raíz. A su lugar, Carmen promovió a talentos internos que habían demostrado humanidad, visión y coherencia: mujeres, afrodescendientes, latinos, migrantes, personas que conocían el dolor de ser ignorados y la fuerza de no rendirse. Por primera vez, la mesa directiva reflejaba lo que Carmen siempre soñó: diversidad real. No como eslogan, como poder de decisión. La transformación fue radical. El clima laboral cambió. Los trabajadores dejaron de temer hablar. Los ascensos se volvieron transparentes. La productividad aumentó, pero más allá de eso, aumentó la dignidad. Se crearon espacios de escucha, mentorías internas, grupos de apoyo, incluso un comité rotativo donde los propios empleados podían proponer mejoras directamente a dirección general. Y lo más hermoso, el impacto se sintió fuera de la empresa. Otras compañías comenzaron a seguir el ejemplo de Raíz. Consultaban sus manuales, pedían asesoría, adaptaban sus procesos. Carmen, sin quererlo, se convirtió en un referente mundial de cómo se construye una empresa con alma. Un día, una niña le envió una carta escrita a mano. Decía: "Gracias por no rendirte. Porque ahora sé que algún día yo también puedo ser jefa". Carmen la guardó en su escritorio, junto a la primera nota de despido que le negaron años atrás. Y así, con cada paso, con cada historia compartida, con cada injusticia enfrentada de frente, Carmen no solo dirigió una empresa. Sanó heridas que llevaban generaciones abiertas.
Le mostró al mundo que el éxito no consiste en llegar arriba, sino en subir sin olvidar de dónde vienes, y levantar a otros contigo. Porque raíz no era solo tecnología. Era memoria, justicia y futuro. Y Carmen Ramírez, la joven que un día fue rechazada por su apellido, demostró que ningún nombre es demasiado difícil cuando está escrito con propósito. Pasaron los meses. La empresa no solo se transformó, renació. El cambio no fue inmediato ni fácil. Hubo resistencia. Hubo despedidas duras. Pero también hubo milagros pequeños que se multiplicaron. Los empleados empezaron a levantar la cabeza. A proponer ideas sin miedo. A hablar en su idioma sin vergüenza. A usar sus nombres con orgullo. Las oficinas se llenaron de colores, de acentos, de historias cruzadas, de respeto. Y Carmen caminaba por los pasillos ya sin necesidad de esconderse, aunque con la misma humildad que la acompañó desde el primer día. No necesitaba títulos ni trajes caros para que la escucharan. Bastaba con su mirada, con su presencia serena, con esa voz que hablaba no solo por ella, sino por miles que antes no tuvieron espacio. Una tarde, volvió a la misma sucursal donde todo había comenzado. Había pasado un año exacto desde aquella infiltración. Ahora, en lugar del gerente que la había menospreciado, estaba Paola, una joven madre colombiana que había sido subestimada durante años. El equipo era otro, más humano, más cercano. La energía era distinta. Y lo más bello, no sabían que Carmen vendría. La recibieron con sonrisas honestas. Con abrazos. Con historias. Una empleada le contó que, gracias a su promoción, ahora podía pagarle a su hijo un tratamiento médico que antes era impensable. Un joven venezolano le dijo que, por primera vez, sentía que su trabajo no era solo sobrevivir, sino crecer. Carmen los escuchó uno a uno. No como una jefa. Como una hermana. Como una igual. Al salir de la sucursal, se detuvo frente a un mural pintado por los propios trabajadores. En él se leía, con letras vivas: aquí florecen los que antes fueron raíz invisible. Carmen sonrió con los ojos llenos de lágrimas. No de tristeza. De plenitud. De saber que todo, el rechazo, el esfuerzo, el silencio, las lágrimas, el coraje, había valido la pena. Esa noche, escribió en su diario algo que no mostró a nadie, pero que quedó grabado para siempre en su historia. No luché para que me dejaran sentarme en su mesa. Luché para que otros no tuvieran que mendigar una silla. Si alguna vez me pierdo, que me encuentren donde empezó todo, en la dignidad. Años más tarde, su historia sería contada en escuelas, en conferencias, en libros. Pero más allá de los homenajes, lo que realmente quedó fue su legado invisible, cada puerta que se abrió después de ella, cada acento que ya no fue silenciado, cada nombre que hoy es pronunciado con respeto. Porque Carmen Ramírez no cambió el mundo con discursos vacíos. Lo cambió con el ejemplo. Con la verdad. Con amor. Y con una valentía que no pidió permiso. En una reunión interna, una joven latina le confesó entre lágrimas: antes creía que mi nombre era un problema. Ahora sé que es mi fuerza. Esas palabras resonaron en Carmen con una fuerza indescriptible. Era la prueba viva de que su lucha había trascendido lo profesional para tocar lo humano, lo esencial. Una noche, después de una jornada agotadora, Carmen se sentó en su oficina, rodeada de fotos, cartas y recuerdos. En la pared colgaba un cuadro con una frase que ella misma había escrito: no basta con abrir puertas, hay que construir nuevos caminos. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero también sabía que ese era el momento de celebrar. De honrar cada lágrima, cada sacrificio, cada palabra de aliento que la había llevado hasta allí. Porque no se trataba solo de una empresa. Se trataba de miles de historias entrelazadas, de rostros anónimos que ahora brillaban con luz propia. De romper con un sistema que había querido silenciar a su gente durante generaciones. Carmen Ramírez, la niña que un día fue rechazada por su apellido y su piel, había construido un legado que nadie podría borrar. Y mientras miraba el horizonte desde su ventana, sintió una certeza profunda. Este no es el final. Es solo el comienzo de un nuevo capítulo. Para mí, para ellos, para todos los que sueñan con un mundo justo. Porque el verdadero cambio no está en la cima del poder,
sino en el corazón valiente que decide usar ese poder para transformar vidas.